Dicen que hay pactos que se firman con sangre y otros con el alma. Dicen también que hay quienes se atreven a desafiar al mismísimo diablo. Pero solo una historia ha sobrevivido el paso del tiempo, susurrada en los rincones más oscuros del mundo. Una historia que no encontrarás en libros, ni querrás escuchar a medianoche. Hoy, en el susurro del más allá te cuento. Y en lugar de rendirse, hizo un pacto prohibido y venció al mismísimo diablo. Si te atreves a escuchar, quédate hasta el final. En lo más profundo de los llanos, donde el viento sopla como si llevara siglos susurrando secretos, existía un caserío sin nombre. No salía en mapas, ni tenía iglesia, ni cementerio, pero sí tenía miedo. Miedo al monte. Miedo a la noche. Y miedo a una niña que nació bajo un cielo sin luna. La partera dijo que jamás había visto ojos como aquellos, negros, completamente negros, sin blanco, como pozo sin fondo. Su madre murió al dar a luz, y su padre, un jornalero alcohólico, desapareció 3 días después. Algunos dijeron que lo tragó el monte. Otros, que se lo llevó el diablo. La niña fue criada por la vieja Jacinta, la curandera del pueblo, quien la nombró Eloísa, como su abuela muerta que también veía cosas. Desde pequeña, la niña mostraba señales de que no era como los demás. A los 3 años, hablaba con las sombras. A los 5, curó a un gato moribundo solo con tocarlo. Y a los 7, supo cuándo moriría la primera persona. Se lo dijo a Jacinta una noche. Abuela, don Lisandro ya no tiene luz en los ojos. ¿Qué dijiste, niña? Que mañana, cuando el gallo cante, se va a ir. Y así fue. Don Lisandro, el panadero, murió sin razón al amanecer. Nadie supo explicarlo. Solo Eloísa lo supo y sonrió. Los demás niños le temían. Le decían bruja, endemoniada y otros nombres que ni entendía. Pero a Eloísa no le dolía. Al contrario, le gustaba la soledad. Sentía que el monte le hablaba, que los árboles le contaban historias, que el viento la protegía. Jacinta, por su parte, trató de educarla en la fe. Le enseñó oraciones, le mostró las escrituras, le habló de Dios. Pero Eloísa no rezaba, solo escuchaba. Y cuando escuchaba, se le nublaban los ojos. Una vez, al entrar a la iglesia vacía del pueblo, se desmayó al tocar el agua bendita. Nadie supo por qué. Solo dijo: esa agua arde. Desde entonces, no volvió a entrar. El tiempo pasó. A los 14 años, Eloísa ya ayudaba en partos, curaba heridas con plantas y preparaba ungüentos para el dolor del alma. Las mujeres iban a verla en secreto. Los hombres la evitaban, salvo cuando el miedo era más fuerte que la razón. Pero había algo en ella que crecía, una inquietud. Una voz interna que le decía que su vida no era solo eso, que su destino estaba atado a algo más antiguo, algo escondido en el monte, algo que la estaba esperando. Una madrugada, despertó sudando. Había soñado con una figura envuelta en humo, ojos como brasas y una sonrisa que parecía arrancada del infierno. No hablaba, pero le extendía la mano. Al despertar, tenía una marca en la palma. Un pequeño círculo, oscuro, como quemado. Jacinta lloró al verla. ¿Lo soñaste? Sí. ¿Y él te habló? No. Pero lo sentí y también me sintió a mí. Jacinta empalideció.
Sabía lo que era. Su abuela se lo había contado: cuando el diablo reconoce a alguien, deja su marca. No por castigo, sino por interés. La vieja trató de sellarla con rezos, con agua bendita, con velas blancas y oraciones al arcángel Miguel. Pero nada funcionó. La marca seguía allí, como si se alimentara de la carne. Una tarde, Eloísa salió al monte sin decir nada. Caminó durante horas. No buscaba algo. Escuchaba. Y en lo más profundo, entre raíces torcidas y susurros que no eran del viento, encontró una piedra negra, como obsidiana. Al tocarla, vio imágenes, fuego, gritos, sombras y una figura que la observaba desde un trono de huesos. Eloísa no gritó. No tembló. Solo dijo: no ahora. Aún no estoy lista. La piedra se partió. Y el bosque se quedó en silencio. Esa noche, Jacinta murió. La encontraron con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo que el cuerpo no pudo soportar. En su mano apretaba un crucifijo, y en el pecho tenía escrita con ceniza una palabra: ella. El pueblo entró en pánico. Algunos huyeron. Otros intentaron incendiar la casa de Eloísa. Pero la casa no ardió. El fuego simplemente no prendía. Como si el aire alrededor de ella lo negara. Eloísa los miró desde el umbral. No dijo nada. Solo susurró algo que el viento arrastró: todo tiene su tiempo. El mío llegará. Y cerró la puerta. Desde entonces, no se volvió a hablar mucho de ella. Vivía sola, en silencio. Pero los animales no la temían. Las plantas crecían rápido en su patio. Y cada tanto, una madre desesperada tocaba su puerta en medio de la noche y encontraba respuesta. Lo que nadie sabía era que Eloísa había sido elegida para algo más grande. Algo que ni el diablo podía controlar. Porque en el alma de esa mujer no habitaba el miedo, sino un fuego antiguo. Un fuego que no quema, pero que consume todo lo oscuro. Y ese fuego pronto tendría que enfrentarlo. En los años siguientes a la muerte de Jacinta, Eloísa se convirtió en una figura inevitable. Ya no la evitaban, ahora la necesitaban. Las mujeres embarazadas la buscaban cuando sentían que el alma se les escapaba en medio del parto. Y aunque la partera oficial seguía viva, los nacimientos más difíciles, los imposibles, eran para Eloísa. No usaba bisturí, ni medicina. Solo rezos antiguos no cristianos, ungüentos hechos con plantas del monte, y una pequeña piedra negra que siempre colocaba bajo la cama de la parturienta. Decía que así las almas sabían por dónde regresar si algo salía mal. Una madrugada, llegó al rancho de una mujer que llevaba días en trabajo de parto. El niño venía atravesado, la madre deliraba. Eloísa se acercó, tocó su frente y cerró los ojos. «Este niño no quiere nacer», murmuró. «No viene de aquí». Las otras mujeres se persignaron. Una intentó detenerla, pero Eloísa la miró y la mujer retrocedió. Esa noche, el niño nació. No lloró. No respiraba. Tenía los ojos cerrados y la piel cenicienta. Todos pensaron que había nacido muerto. Pero Eloísa lo sostuvo en brazos, susurró algo en una lengua que nadie reconoció, y lo bañó con un líquido hecho de ruda, sangre de gallo y savia del monte. El niño lloró. Fuerte. Como si regresara del otro lado.
Desde entonces, el pueblo comenzó a temerle, más que antes. Trae de vuelta a los muertos, decían algunos. No es de Dios, susurraban otros. Ella elige quién vive y quién no. Pero nadie la enfrentaba. Porque nadie quería enfrentar lo que vivía detrás de sus ojos. Eloísa nunca dormía del todo. Soñaba despierta. Escuchaba voces. A veces, hablaba sola. Otras veces, hablaba con alguien más. Una noche, mientras molía hierbas en su mesa, escuchó pasos en su patio. Salió con la vela en mano, pero no había nadie. Solo una brisa helada. Y una sombra. No era animal. No era humana. Era más antigua que ambas. Ella no tembló. Solo dijo: aún no es tiempo. La sombra se detuvo y se desvaneció. Pero el monte ya no era igual. Las aves callaban cuando ella pasaba. Las ramas crujían sin viento. A veces, encontraba figuras hechas con huesos colgando de los árboles, como advertencias o como pruebas. Una noche, fue llamada a atender a una joven de 16 años. Primeriza. Asustada. Solitaria. Pero algo andaba mal. La muchacha no tenía pulso. Pero respiraba. El vientre se movía, pero no tenía forma. Y sus ojos estaban abiertos, pero no miraban. ¿Quién es el padre?, preguntó Eloísa. Nadie respondió. Entonces lo entendió. Ese niño no venía del amor, ni del deseo, ni de la carne. Venía de algo invocado. Eloísa no dudó. Preparó una barrera de sal, colocó 7 clavos de hierro bajo la cama y quemó incienso mezclado con azufre. Durante horas, la joven gritó cosas que no entendía. Voces en varios idiomas. Y al amanecer, el niño nació. Pero no era un niño. Era un cuerpo vacío, como hecho de humo y barro. Se deshizo apenas tocó el aire. Y la joven murió con una sonrisa que no era suya. Eloísa la enterró sola. Nadie quiso tocar ese cuerpo. Desde entonces, ya no solo era partera. Ahora también era sepulturera. Esa misma noche, soñó con el diablo por primera vez. Lo vio, sentado en un trono de raíces secas. No hablaba, solo la miraba. Pero en sus ojos había una mezcla extraña: respeto y hambre. Y entonces lo escuchó por dentro. Ya sabes quién soy. Lo supe desde niña. Y aún así, no huyes. ¿Por qué habría de hacerlo? Porque lo que te espera no tiene salida. Entonces enséñame la entrada. El diablo sonrió. Y el sueño se rompió como vidrio. Al día siguiente, Eloísa marcó el suelo de su casa con símbolos que Jacinta le había prohibido usar. Los grabó con un cuchillo. Y encendió 7 velas negras. Sabía lo que venía. Su hijo, su único hijo, comenzó a enfermar semanas después. Fiebres que no bajaban. Convulsiones. Sombras que se sentaban a los pies de su cama cada noche. Y así, la decisión fue clara. No iría al médico. No pediría ayuda. Iba a enfrentarlo. Y haría un pacto. Pero no como los demás, sino como alguien que ya sabía el truco. Porque Eloísa Montenegro no era una simple mujer. Era el fuego que ni el infierno quería tocar.
El amanecer llegó, pero con él no vino la paz. Lucía se despertó en su cama, como si nada hubiera pasado. Pero al tocar su cuello, sintió algo extraño, marcas, quemaduras en forma de símbolos que no reconocía. Eran como lenguas de fuego que se habían impreso en su piel. El pacto no había sido un sueño. A partir de ese día, todo cambió. Sus vecinos comenzaron a mirarla con recelo. Los perros ladraban cuando pasaba cerca. Los espejos de su casa reflejaban sombras que no coincidían con su cuerpo. Y en las noches, escuchaba su nombre susurrado desde los rincones más oscuros de su hogar. Pero también el poder llegó. Lucía podía escuchar los pensamientos de los demás. Podía prever accidentes antes de que ocurrieran. Su belleza se intensificó hasta ser hipnótica. Tenía la atención de todos. Lo que antes parecía imposible, ahora se le entregaba sin pedirlo. Y sin embargo, en su interior, algo comenzaba a quebrarse. Una noche, al mirar su reflejo, vio que sus ojos habían cambiado. Ya no eran castaños, eran de un rojo oscuro, como brasas encendidas. Y su sombra ya no era suya. Se movía sin ella. Fue entonces cuando recordó las palabras de aquel ser en la cueva. El precio no se paga con oro, sino con alma. Cada deseo cumplido dejaba un vacío. Una parte de su risa, de sus memorias, de su humanidad, iba desapareciendo. Cada logro tenía un costo invisible, pero devastador. Las marcas del infierno no solo estaban en su piel, estaban comenzando a esculpir su alma. Una tarde, su madre fue a buscarla. Al verla, retrocedió aterrada. «Tú ya no eres mi hija». Y se fue, sin mirar atrás. Lucía sintió el frío del rechazo. Pero más aún, sintió la presencia de él. Apareció en su habitación como uno negro, envolvente, con aquella sonrisa burlona. «Te advertí que no pidieras más de lo necesario. Ahora soy parte de ti». Lucía cayó de rodillas. Por primera vez, entendió que el verdadero infierno no estaba debajo de la tierra, sino en su interior. Y sin embargo, en el fondo, una chispa de rebelión aún ardía. Una voz suave, casi apagada, le dijo: «No todo está perdido». Lucía sabía que esa voz no era del diablo, ni era suya. Era algo más, algo antiguo, luminoso. Y decidió buscarlo. Si había una salida, debía encontrarla. Aunque para eso, tuviera que descender más hondo en las sombras. Lucía dejó atrás su casa. Sabía que si permanecía un día más, perdería lo poco que quedaba de ella. Caminó durante días por pueblos olvidados, siguiendo señales, sueños con símbolos antiguos, voces que salían de cuervos y un nombre que se repetía en cada rincón maldito que visitaba, la voz blanca. Nadie sabía con certeza qué o quién era, pero todos los que habían oído hablar de ella decían lo mismo. Es lo único que el diablo teme. Guiada por aquella esperanza, Lucía llegó a un monasterio abandonado en lo alto de una colina. Estaba en ruinas, cubierto de cenizas y musgo. Las paredes tenían grabados en latín que hablaban del fuego eterno, pero también de redención. Allí, en el altar quebrado, la esperaban. Una mujer anciana, de ojos dorados, se le acercó sin miedo. «Has traído al infierno contigo», dijo. «Pero también traes una llave que él no esperaba». Lucía, agotada, cayó de rodillas. ¿Cómo lo detengo? ¿Cómo recupero mi alma? La anciana le mostró un espejo cubierto con un paño negro.
Tendrás que enfrentarte a ti misma, no al diablo. Él solo tomó lo que tú misma estuviste dispuesta a entregar. Pero si logras mirarte, sin máscaras, sin miedos, entonces, tal vez, puedas romper el pacto. Lucía tomó el espejo. Al mirarlo, no vio su rostro, sino todas las versiones de sí misma que sacrificó por ambición, la niña inocente que soñaba con cantar, la adolescente que lloraba en silencio, la joven que se rindió por amor y luego por poder. Las vio todas y lloró. Y fue entonces cuando la tierra tembló. Desde lo más profundo del suelo surgieron sombras, y con ellas el diablo no soportó aquella visión. Tú me perteneces, rugió con una furia que dobló los muros del monasterio. Pero la anciana se interpuso. Ella ya no es tuya. Has quebrado tu propio pacto al tomar más de lo acordado. El diablo retrocedió por un instante, pero luego rió. Entonces vendrá el juicio. Y desapareció en una nube de humo y odio. Lucía entendió que el enfrentamiento final se acercaba. No podía huir más. No podía esconderse. Debía regresar al lugar donde todo comenzó, la cueva de los pactos. Allí decidiría su destino. Lucía descendió por última vez a la cueva. Todo estaba igual, y sin embargo, todo era distinto. Las paredes ya no susurraban, ahora gritaban. Gritaban su nombre. En el centro del lugar, donde una vez firmó su pacto con sangre, ardía un fuego azul. Allí la esperaba él, con sus ojos como brasas y su sonrisa torcida. Volviste. Pensé que huirías como todos los demás. Lucía no tembló. No vine a rogar. Vine a romper lo que tú nunca debiste tocar. El diablo rió con un estruendo que quebró el silencio. Tú me llamaste. Tú me abriste la puerta. Yo solo caminé por ella. Pero Lucía ya no era la misma. Sacó el espejo que le había dado la anciana. Lo colocó frente a sí, y por primera vez, el diablo se vio reflejado en él, no como un ser invencible, sino como una sombra rota, alimentada por miedo, por mentiras, por deseos no confesados. Te alimentaste de mi vacío. Pero yo ya no tengo miedo de llenarlo. La cueva comenzó a derrumbarse. Las llamas se extinguieron con el poder de la verdad. El diablo gritó, no de rabia, sino de dolor. Porque entendió que había perdido no solo un alma, sino el dominio sobre su voluntad. Lucía cayó de rodillas. No supo cuánto tiempo estuvo allí. Tal vez minutos, tal vez siglos. Cuando abrió los ojos, estaba sola. La cueva ya no existía. Estaba de pie en medio del campo donde todo había empezado, bajo un cielo despejado, sin sombras, sin cadenas. Estaba libre, pero no sin cicatrices. Desde ese día, dicen que Lucía desapareció del mundo. Pero que a veces, cuando una persona a punto de caer hace una oración desesperada, una voz suave le responde: no estás solo. Yo también estuve ahí. Y salí. Si esta historia te erizó la piel, suscríbete ahora a nuestro canal. Susurro del más allá, susurro no contado. Donde los secretos que jamás debieron revelarse, encuentran voz. Historias que no todos sobreviven para contar. Y susurros que pueden salvarte. Dicen que nadie puede engañar al diablo. Pero una vez, solo una vez, una mujer lo logró. Eloísa Montenegro era una partera en los llanos. Su hijo enfermó, y sin nadie más que Dios, o el diablo,
fue al monte a buscar respuestas. Y él vino. Le ofreció la vida del niño a cambio de su alma. Ella aceptó. Pero no era cualquier mujer. Firmó el pacto con sangre. Y escondió una lágrima de fe entre las líneas del conjuro. 7 años después, el diablo volvió a cobrar lo suyo. Pero Eloísa ya lo esperaba. Con 7 velas negras, una Biblia abierta. Y una oración tan fuerte que el infierno no pudo tocarla. Desde entonces, si estás sola y nadie puede ayudarte, Eloísa aparece, porque fue la única que le ganó al diablo. Si te gustó el relato, sígueme para más del susurro del más allá.